las últimas semanas, ¿se acuerdan cómo se llama la serie que hemos estado viendo? Secretos de familia, ¿no? Cayo nos ha estado compartiendo acerca de los secretos de familia que hemos visto, las características, los defectos, las actitudes que han tenido, los pasajes que hemos estado leyendo. Y vamos a continuar el día de hoy con esta serie que se llama Secretos de Familia, y el día de hoy en específico vamos a estar hablando de Génesis 34, de Génesis 34. Es un tema muy importante, es un tema al que se le puede sacar muchísimo jugo porque habla acerca del abuso, entre muchas otras cosas, ¿no? De la violación, del abuso sexual. Entonces, bueno, para eso vamos a leer, te voy a leer, si tú traes tu Biblia, prende tu Biblia porque muchos lo tenemos ahí en el teléfono, entonces sácala. Ponla en Génesis 34, yo te la voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Esa es la versión que voy a utilizar y esa es la versión que también tienes ahí en tu bosquejo. Entonces, bueno, pues nada más para comenzar, cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por el alimento, por el pan que tú has traído a nosotros. Gracias, Señor, porque el día de hoy tú has puesto la mesa, Señor, has reservado un lugar para nosotros en tu mesa, Padre Santo, así que permítenos que este alimento nos nutra, permítenos, Señor, tomar este alimento con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto, con nuestros oídos espirituales abiertos, para que tú nos hables lo que nos debas de hablar, Padre Santo, para que nos enseñes, nos instruyas, aumente nuestra sabiduría, Señor, y podamos nosotros, Padre Santo, seguir tus estatutos, Padre Santo. Gracias por tu palabra, gracias por esta reunión, gracias por el alimento. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos todas estas cosas. Amén. Y bueno, entonces vamos a leer el capítulo completo, son algunos, entonces necesito que pongan mucha atención. Ya tienen ahí su Biblia, los que la tienen, ¿ya la aprendieron? ¿Ya la tienen? Génesis 34, excelente. Bueno, como te decía, voy a leer la nueva versión de las Américas. Bueno, dice: y Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la tierra. Cuando vio Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Pero él se enamoró de Dina, hija de Jacob, y amó a la joven y le habló tiernamente. En otras versiones dice, le habló desde el corazón y al corazón. Versículo 4. Entonces Siquem habló a su padre Hamor diciendo: consígueme a esta muchacha por mujer. Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban con el ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. Hamor, o Hamor, no sé cómo se diga, padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo, y aquellos hombres estaban muy tristes e irritados en gran manera porque Siquem había cometido una terrible ofensa en Israel. Ese es un punto importante, en Israel, acostándose con la hija de Jacob. Pues tal cosa no debe hacerse. Pero Hamor habló con ellos: el alma de mi hijo Siquem anhela a la hija de ustedes. Les ruego que se la den por mujer. Enlácense con nosotros en matrimonios. Denos sus hijas y tomen las nuestras para ustedes. Así morarán con nosotros y la tierra estará a su disposición. Habiten y comercien y adquieran propiedades en ella. Dijo también Siquem al padre y los hermanos de ella: si hallo gracia ante sus ojos, les daré lo que me digan. Pídanme cuanta dote y presentes quieran y les daré conforme a lo que me digan, pero denme a la joven por mujer. Pero los hijos de Jacob, versículo 13 estamos, pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor y les hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Y les dijeron: no podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a su hombre no circuncidado.
pues para nosotros es una deshonra. Solo con esta condición los complaceremos. Si ustedes se hacen como nosotros, circuncidándose cada uno de sus varones, entonces sí les daremos nuestras hijas y tomaremos sus hijas para nosotros y moraremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos escuchan y no se circuncidan, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Luego viene ahí, en la versión que estoy leyendo, dice ahí, venganza de los hijos de Jacob. Sus palabras parecieron razonables a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. El joven pues no tardó en hacerlo porque estaba enamorado de la hija de Jacob y él era, él era el más respetado en toda la casa de su padre. Entonces Hamor y su hijo Siquem vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad. Estos hombres, refiriéndose a los hijos de Jacob, están en paz con nosotros. Déjenlos pues morar en la tierra y comerciar en ella, porque vean, la tierra es bastante amplia para ellos. Tomemos para nosotros a sus hijas por mujeres y démosle nuestras hijas. Pero solo con esta condición consentirán ellos en morar con nosotros para que seamos un solo pueblo. Que se circuncide todo varón entre nosotros como ellos están circuncidados. No serán nuestros su ganado y sus propiedades y todos sus animales. Consintamos solo en esto y morarán con nosotros. Y escucharon a Hamor y a su hijo Siquem, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y fue circuncidado todo varón, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad que estaban desprevenida y mataron a todo varón. Mataron también a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Después vinieron los hijos de Jacob, pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermana. Y se llevaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. También se llevaron cautivos a todos sus pequeños y a sus mujeres y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han traído dificultades haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y entre los fereceos. Como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos dijeron, fíjate cómo termina, no termina como medio inconcluso, ¿no? Y ellos le dijeron, los hermanos Simeón y Leví, había de tratar él a nuestra hermana como una ramera, y ahí es donde termina. Ahora sí, vamos a entrar. Hay un detalle muy importante que necesitamos recordar, que Cayo les ha estado mencionando acerca de estas prédicas de secretos de familia. Que no se vale que se le dé el codazo al que tienes al lado y que digas así, ay, te hablan, ¿no? Así, no, es que fíjate que Jacob era mentiroso. El codazo, ay, te hablan. Acuérdate que la prédica, que eso es muy importante y es la regla que se puso desde el principio, es la palabra viene para ti. Recíbela. Recibe con un corazón dispuesto, con un corazón abierto, con tus oídos abiertos, lo que el Señor tiene que hablarte a ti. Si tú sabes así, no, es que esta prédica era para, ya sabes, ¿no? Para mi cuñado, para mi suegra, pues olvídate, ella no está aquí. Tú concéntrate en lo que tienes que recibir de parte de Dios. Bueno, ese es un detalle importante. Ahora, entrando ya en la palabra, hay que recordar que Jacob, unos versículos antes, unos capítulos antes, en el capítulo 31, Dios le dice a Jacob que tiene que regresar a Betel y que se establezca ahí. Pero en el camino,
Jacob se encuentra con su hermano Esaú. Y ya vieron eso, ¿no? De la traición de Jacob a Esaú y entonces, pero pues de alguna manera como que se reconcilian, ¿no? O logran estar en paz Jacob con Esaú. Y entonces Esaú le dice así como de, pues Jacob, vente a vivir acá con pues donde yo estoy, o sea, vivamos juntos. Pero pues Jacob, de sacón, por mentiroso y por engañador, dice así de, no, sí, yo te alcanzo, hermano, yo te alcanzo, sí, tú adelántate, yo ahorita ahí voy, ¿no? Como cuando dices así de, si vas a venir a la fiesta, no, si vas a venir, sí, no, ¿qué pasó? No, ahí voy, y nunca llegas, ¿no? Bueno, pues así Jacob dijo así de, no, hombre, tú adelántate, yo ahorita te alcanzo, ¿no? Entonces, Jacob, si empezamos a leer desde el principio su historia, engañó también a Labán. Cuando toma a sus esposas, a sus hijos y a todas sus propiedades, lo engaña para poder irse. Ya después, bueno, Labán se despide de sus hijas, se despide de sus nietos, los bendice, los besa, los deja ir, ¿no? Pero en un principio lo engaña y se espera y se va. Luego engaña a Esaú. Luego desobedece a Dios, o sea, lo engaña así, sí, Señor, no, tengo que regresar a Betel, sí, Señor, sí, yo regreso a Betel. Y se va a vivir del otro lado de Betel, se va a vivir a un lado muy cercano que se llamaba Siquem. Entonces esto es muy importante porque cuando el Señor te está diciendo, vete por este camino, pues es por algo. Y siempre lo hizo desde que nació, ¿no? O sea, desde que nació, si tú lo lees, cuando nace con Esaú, va y saca la mano, ¿no? Así como de, no, yo soy el primero, ¿no? Y luego le roba la progenitura a Esaú. Y bueno, entonces Jacob, ahí tenemos el punto número 1, vamos a poder ver que Jacob es un engañador, es un manipulador. Y además, por lo mismo, cuando una persona es engañadora, es manipuladora, es mentirosa, vive uno con un delirio de persecución. Vives todo el tiempo pensando que alguien te viene a hacer daño, que alguien te quiere hacer daño, que alguien te viene persiguiendo o que alguien está atrás de ti. Entonces, bueno, puedes poner todas estas cosas ahí en el número 1, en donde dice Jacob. Jacob, como era, pues era engañador, era manipulador, vivía con un delirio de persecución y era un timador. Y esto es muy importante, lo pusimos ahí como el punto número 1, porque te vas a dar cuenta cómo nosotros heredamos muchas cosas de nuestros papás y cómo cuando somos una nueva criatura en Cristo, si no dejamos que Cristo nos transforme, entonces también esas cosas nosotros las vamos a transmitir a nuestros hijos. Y así es como precisamente se empiezan a hacer las maldiciones generacionales. Entonces, bueno, después dice ahí, tenemos ahí Génesis 34:1, dice, y Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la tierra. Esa palabra visitar en el original también significa salió a explorar, salió a observar y salió a aprender. Significa todas esas cosas esa palabra como visitar. Entonces Dina, como toda buena chica joven, ¿verdad?, que está en la adolescencia, pues que quiere pues obviamente saber, conocer, etcétera, pues sale y dice así de, pues quiero salir a conocer el nuevo vecindario, ¿verdad?, hacer amigas y todo eso. Pero ¿cuál es el peligro? De que nosotros como hijos de Dios nos empecemos a asomar al mundo, pues que se nos empiecen a pegar esas costumbres, ¿no? Como dice la palabra así de, pues si andas con sabios te vuelves. Algo así como el dicho como de, si andas con lobos, ¿cómo va? Aprendes a aullar. Ese, ¿no? Entonces, pues Dina es curiosa, es normal, pero es también imprudente. Porque ¿qué tenía que estar haciendo Dina? Mezclándose con otras chicas, saliendo sola, ¿no? Porque no dice que salga acompañada, que pues que haya sido como precavida, ¿no? Entonces, con esto quiero tener mucho cuidado con lo que voy a decir, porque no hay manera de justificar de ninguna forma una agresión de cualquier tipo de una persona a otra. No hay manera. Sin embargo, también
tenemos que a veces reconocer que cuando a nosotros nos pasan cosas, a veces también es por imprudentes. O sea, si yo estoy viendo que está nevando y salgo en short y playera y me da una pulmonía, pues no puedo decirle así de Señor, me estás castigando, ¿no? Pues la imprudencia fue mía. Y en otras ocasiones yo se los he contado, me cuesta un poco de trabajo, pero sí quiero hablarlo en este punto que es muy importante en cuanto a Dina, porque Dina sale a visitar, a ver, a explorar, como les decía, a observar, a aprender. Y Siquem la ve y dice, pues venga chepacá, ¿no? Me gustaste, pues venga chepacá, se la lleva y la viola. Entonces, como les decía, no hay manera de justificar ningún tipo de agresión, ¿no? Ahorita vamos a ver también un punto importante con Siquem y con Hamor, su padre, pero yo cuando fui adolescente, alguna vez se los he contado, pero cuando fui adolescente yo sufrí un abuso. Y sufrí un abuso, pero también tengo que reconocer, y no lo puedo justificar, ¿verdad? Y si yo hubiera ido a denunciar a esta persona, pues esta persona simplemente la hubieran encarcelado y punto, ¿no? Pero creo que para nuestro crecimiento personal necesitamos también reconocer cuando nosotros somos imprudentes y tomar responsabilidad de las cosas que hacemos. Cuando abusaron de mí, era mi cumpleaños y cumplía 18 años. Todos mis amigos no podían salir conmigo, pero yo estaba así en la época en la que me gustaba salir, pues como no conocía a Cristo, en la que pues me gustaba irme de fiesta y me gustaba pues ir a tomar. Tenía un problema con el alcohol, de hecho, tenía 18 años, estaba cumpliendo 18 años y yo ya tenía un problema con el alcohol. Entonces, pues como mis hijos no podían salir, un amigo del amigo del amigo me dijo, yo ya tenía planeado salir con mis amigos el día de hoy, voy a ir a tal lado, vamos juntos. Y entonces ahí va Lorena, ¿no? Y entonces, sí, qué padre, no, sí, pues tengo que festejar mi cumpleaños, no, claro, y entonces ahí voy, ¿no? Como era mi costumbre, pues me puse hasta las chanclas, porque fue tomar una tras otra, tras otra, tras otra, estaba yo completamente hasta las chanclas, al borde de la inconsciencia. Entonces, cuando salgo de ahí, ya me habían robado mi cartera, ya eran como las 6 de la mañana, esta persona me lleva a mi casa, yo vivía sola y pues bueno, abre la puerta de mi casa, entramos a mi casa y pues bueno, pues abusa de mí, ¿no? Yo me despierto como a las 6 de la tarde del siguiente día y obviamente cuando yo me despierto y me veo que yo estoy desnuda en mi cama, no me acuerdo de absolutamente nada, yo todavía, o sea, era tal la cantidad de alcohol que yo había consumido un día antes que yo seguía borracha, yo seguía alcoholizada, o sea, yo no estaba cruda todavía, ¿no? No estaba con la resaca, yo todavía estaba borracha. Entonces, como pude, arrastrándome, literal, porque me costaba mucho trabajo levantarme, pues me meto a bañar y pues bueno, la regadera, mientras me metía a bañar y mientras estaba sentada ahí en el piso, me empiezan a llegar como flashazos, ¿no? Como esos como recuerdos de qué era lo que había pasado pues una noche anterior. Y así es como me doy yo cuenta o como empiezo a recordar pues lo que me había sucedido un día antes, ¿no? Entonces, tengo yo que reconocer pues que fue muy imprudente de mi parte pues haberme ido con alguien que ni siquiera conocía, ¿no? Con alguien que ni siquiera era mi amigo. Fue muy imprudente de mi parte hasta incluso haberme salido pues de fiesta, haberme puesto borracha, haberme puesto pues en ese tipo de condiciones. Como les digo, no hay manera como de justificar lo que esta persona hizo, no hay manera de justificar lo que Siquem hizo, o sea, está mal y punto. Pero nosotros también tenemos que reconocer que a veces nuestras acciones son imprudentes
y que nuestras acciones nos llevan a vivir ciertas consecuencias, y cuando nosotros no ponemos límites para nuestra propia protección, entonces corremos el peligro, nos estamos poniendo en una posición vulnerable para que nos llegue el peligro. Y fíjate lo que dice la palabra en Proverbios 23:3, dice, el hombre prudente, te voy a leer otra versión ahorita, pero esta versión dice, el hombre prudente ve el peligro y se protege. O sea, es decir, si yo estoy viendo que ahí estoy en una posición peligrosa, pues me protejo, me quito, no me pongo ahí, ¿no? Me protejo. El imprudente ciegamente avanza y sufre las consecuencias. Sufre las consecuencias. Esa es la versión Nueva Biblia Viva. Otra versión dice, el que es inteligente, el que le echa sesos, el que usa la materia gris, ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Esa es la versión TLA. Y te voy a leer otro versículo. Mis hijos se lo sabían cuando estaban más chiquitos, yo creo que todavía se acuerdan. Dice, la sabiduría y el conocimiento llenarán tu vida de alegría. Y fíjate esto que dice, piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. Entonces a Dina pues se le hizo muy fácil no medir las consecuencias, no pensar en qué posición se estaba poniendo ella, no pensar en que algo le podía pesar, no pensar en pues sabes que pues Jacob sabía que era un pueblo pagano, a donde sus vecinos, ¿no? A donde él se fue a parar, pues sabía que los vecinos pues eran pues paganos, ¿no? Que no creían en el Señor, que no seguían sus estatutos. Y esto es un dato súper importante, porque ahí en el pasaje que leímos dice que Siquem la viola y luego dice, se enamoró de ella, ¿no? Y va y le dice a su papá, oye papá, quiero casarme con ella porque pues me enamoré. Y tú dices así de, a ver, pues espérate, ¿cómo no? O sea, no entiendo. Pero leyendo y entendiendo un poquito más cuáles eran las costumbres o cómo era la vida en Siquem, era muy común que se armaran las orgías, era muy común que se dieran todos con todos, era muy común como así de, pues, ¿qué pasó? Pues me gustas, pues tú también, pues venga, echa unos besotes, ¿no? Vámonos. Era muy común este tipo de cosas. Entonces, tú te puedes dar cuenta que en el pasaje menciona como 3 veces que hizo un daño, ¿no? Que deshonró a Dina, que les hizo un daño. Pero ¿sabes una cosa? Siquem y Hamor jamás entendieron y jamás se dieron cuenta el daño que ellos habían hecho. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios, porque no existía Dios en su corazón. Y eso es lo que pasa también cuando nosotros no seguimos los estatutos del Señor y no profundizamos en la palabra y en nuestra relación con Dios. No entendemos muchas cosas y estamos cegados. Por eso David, hace unas prédicas el pastor nos enseñaba, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, porque hay veces que no entendemos lo que hacemos y no las entendemos, pues porque no conocemos lo que dice la palabra, porque no conocemos sus estatutos. Y podemos llevar años en la palabra viniendo a una iglesia, porque lo hemos mencionado muchas veces, el hecho de que tú vengas no quiere decir que de veras seas cristiano, no quiere decir que de veras el Señor sea tu Señor y Salvador o que hayas hecho una decisión real por Él, ¿no? Un verdadero cristiano pues tiene que ir creciendo y madurando. Entonces bueno, ahí en Dina le puedes poner en tu bosquejo, Dina fue curiosa, pero también fue imprudente. ¿Tuvo la culpa de lo que le pasó? No, por supuesto que no, pero sí es imprudente, ¿no? Aquí lo vimos, no fue sabia, no fue prudente, no fue inteligente, porque sabía que podía correr algún peligro si no conocía el lugar, si no conocía a las personas, si no iba acompañada, etcétera. Pues sí, también. ¿Alguna duda en el punto número 1 o número 2? ¿O vamos bien? Bueno. Ok, luego, como les decía, Siquem no sabía, no entendía lo que él estaba haciendo.
Y entonces vio la Dina y todavía es así de, y dice el pasaje, ¿no? Así de, le habló desde el corazón, le habló tiernamente. No, pues gracias, ¿no? No, pues qué amable, no, muchas gracias. O sea, después de que viola, ¿no? Entonces, pero Siquem obviamente pues estaba encerrado, estaba con la mente entenebrecida, con el corazón endurecido, porque no conocía a Dios. Entonces ahí en Siquem pues puedes ponerle que es conformista, egoísta, ignorante. Cuando uno viaja o cuando alguna persona viaja a algún país, tienes que investigar lo que necesitas, ¿no? Tienes que investigar si necesitas alguna vacuna, si necesitas algún documento en particular, qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Si viajas a un país de Medio Oriente, tienes que saber si tú como extranjera puedes ir a lo mejor sin el hijab se llama, ¿no? El hijab o no sé cómo se llama, con la cabeza cubierta. O sea, tienes que saber como todas estas cosas porque si no te puedes meter en un problema, ¿no? Hay un caso que fue muy sonado en el que un americano fue a Corea del Norte y se quiso robar un póster del dictador y lo quitó de la pared. Él no tenía conciencia, ¿lo has escuchado esa noticia? Fue muy sonado, él no tenía conciencia de las leyes que había en ese país y lo encarcelaron. Lo encarcelaron y pues de una golpiza lo dejaron en coma y terminó muriendo, no sé, creo que como 2 años después de que lo encarcelaron, porque él no entendía y no sabía cuáles eran las leyes de ese país. Entonces, creo que era importante que Siquem entendiera y conociera pues quién era el Dios de la familia de Dina, ¿no? Quién era el Dios de los que tenía ahora por vecinos. Entonces, en el pasaje podemos ver cómo Siquem y su papá no tienen la más mínima intención de pedir disculpas o de entender el daño que habían hecho. Igual su padre, ¿no? Cuando llega y le dice, es que quiero que me pidas a esta mujer por esposa, pues el papá va así de, sí, mijito, claro que sí, ¿no? Claro, voy con Jacob y le dice, y él así como muy normal, ¿no? Muy feliz, muy como si no hubiera pasado nada, y ellos pues enojados, ¿no? Ellos heridos, ellos ofendidos. Y bueno, aquí también podemos expresar en cuanto a esto, pues que y esto pues va obviamente pues para las chicas solteras, que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio pues puede traer muchas consecuencias, ¿no? Hay una ligadura del alma que se crea cuando hay relaciones sexuales físicamente, eso es espiritualmente, pero físicamente pues también hay muchos riesgos a los que uno se puede exponer, ¿no? Entonces, a veces cuando vemos que el Señor les manda, ¿no? A los solteros, a los jóvenes, a los adolescentes, así de guárdate, ¿no? Pues no te expongas, o sea, no tengas relaciones sexuales, etcétera. Lo ven como así, ay, qué anticuado, ¿no? Ay, qué flojera, ay, no, pues es que Dios ya es bien aburrido, ¿no? No, pues Dios no sabe, Dios, pues no, al contrario, los estatutos del Señor son precisamente para librarnos de tantas cosas a las que nos exponemos, para no ponernos precisamente en una posición vulnerable en la que podemos sufrir muchas cosas en las que se pueden evitar, ¿no? En Génesis 34:5 lo tienen ahí en su... lo tienen ahí, sí, 34:5, Génesis 34:5, nada más que no lo estoy viendo que no lo puse en negritas. Génesis 34:5 dice, y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban con el ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. Jacob no tomó una buena actitud, ¿no? Fue pasivo y miedoso, cobarde, ¿sí o no? Porque a mí me dicen así de, le hicieron esto a tu hijo o a tu hija, y yo me enciendo, me enojaría muchísimo, ¿no? Claro, puede ser que en ese momento pues no haga, puede ser que no haga nada, ¿no? Pero te enciendes, te enojas, o sea, quieres ir y matar a esa persona, ¿no?
cometer una locura y hasta tú dices así, pues no me importa si me paso la cárcel toda mi vida, ¿no? Lo piensas, obviamente no está bien, pero como seres humanos lo pensamos, no podemos decir que no, ¿verdad? No me vengan a decir a mí con que, ay, no, yo no. O sea, porfa, ¿no? No, yo hago pipí agua bendita, ¿no? No. Entonces, Job en ese momento actuó de manera pasiva, actuó de miedoso, cobarde, y luego más adelante dice el pasaje, ¿no? Entonces Siquem habló a su padre Hamor diciendo, consígueme a esta muchacha por mujer. Y más adelante dice, pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor y les hablaron con engaño. ¿De dónde creen que lo habrán sacado? Porque se acuerdan que dijimos que Jacob era engañador, mentiroso, manipulador, ¿no? ¿De dónde creen que lo habrán sacado? O sea, ahí se aplica el dicho que dice de hijo de tigre pintito, ¿no? Dice, porque habían deshonrado a su hermana Dina y les dijeron, no podemos hacer tal cosa, dar a nuestra hermana un hombre no circuncidado, pues para nosotros eso es deshonra. Entonces, aunque los hijos de Jacob tuvieran una buena intención en el sentido como de queremos tomar cartas en el asunto porque nos hiciste un mal, su actuar tampoco fue correcto. Por eso la palabra dice, enójate pero no peques, airaos pero no pequéis. Sí, enójate todo lo que quieras, o sea, mienta jefa si quieres, tírate al piso, patalea, manotea, grita, lo que quieras, enójate mucho, pero no peques. Porque desde el momento en el que tú pecas, entonces, desde el momento en el que nosotros pecamos, entonces nos convertimos como en el que nos hizo mal. Y ellos eso es lo que hicieron. Entonces, pues el pasaje dice, ¿no? Así de, bueno, está bien, lo que queremos nosotros, pues es que se circunciden para que sean como nosotros y podamos ser un solo pueblo, ¿no? Obviamente con mala intención lo hicieron ellos, ¿no? Entonces vemos que Siquem y Hamor pues fueron también ilusos, fueron crédulos, se vuelve a ver ahí su ignorancia, ¿no? Además de que ellos también tenían como una cierta mala intención, porque si te diste cuenta en el pasaje dice ahí, si nos unimos a ellos y somos un pueblo, un solo pueblo, pues nos vamos a poder quedar con la riqueza de ellos, ¿no? Porque Jacob era muy rico. O sea, era muy próspero, tenía mucho ganado, tenía muchos sirvientes, tenía mucho, el Señor lo había prosperado, el Señor lo había bendecido bastante. Entonces dijeron así de, pues si nos unimos a ellos, pues entonces vamos a hacer un solo pueblo, nos vamos a quedar con su ganado, nos vamos a quedar con sus cosas, entonces, pero bueno, de ellos era de alguna manera de esperarse, porque era un pueblo pagano, no conocían a Dios. No había en ellos, no había en su corazón esa honestidad, ¿no? O ese bien actuar, ¿no? Entonces, Simeón y Leví, que son los hijos de Jacob, que fueron los que después dijeron así de, no, pues ahorita en el tercer día están todos adoloridos, todos se sienten súper mal y que fueron y hicieron una matanza en Siquem, podemos ver que fueron engañadores, fueron ventajosos. Ahí lo tienes en tu bosquejo para que lo anotes. Simeón y Leví fueron engañadores, fueron ventajosos, fueron mentirosos, fueron vengativos. Y aquí les va lo más importante. Tú me dices cuando hayas terminado de escribir esto. Engañadores, ventajosos, mentirosos, vengativos. ¿Se les ocurre algún otro? ¿Alguna otra característica de ellos? Que puedas decir así de, no, también... ahí se vuelve a ver también, ¿no? Ignorantes. Pero aquí va lo más importante, y creo que es la clave de todo. Ni Simeón, ni Leví, ni Jacob consultaron a Dios. En ningún momento en el pasaje se les ve diciendo, voy a orar a Dios porque quiero que se arregle este problema. Voy a orar a Dios porque quiero que Él tome venganza, no yo, Él.
voy a orar a Dios porque se le haga justicia a mi hermana. Que también es un poco peligroso, ahorita vamos a ver eso. O sea, a veces es un poco peligroso pedir justicia. Pero no se les ve a nadie. Nadie dice así de Señor, nadie dice, en el pasaje no dice así de, y entonces clamaron al Señor, y entonces derramaron su corazón al Señor, y entonces fueron y se escondieron en su cuarto y estuvieron orando al Señor porque esta situación, o para que la ira del Señor cayera sobre Siquem, o fueran castigados ellos, o para que, nunca se ve. Nunca se ve. Y entonces, y de ellos pues era obviamente de esperarse, porque ellos eran el pueblo de Israel. Ellos eran el pueblo escogido de Dios. Ellos eran sobre los que la gracia de Dios estaba. Y no lo hacen. Y creo que también este pasaje nos enseña algo muy importante. O sea, imagínate, Jacob había sido, como les decía, grandemente bendecido desde el principio, desde que empezó era muy rico, muy próspero, pero a pesar de que era engañador, mentiroso, timador, Dios lo bendecía. Y Dios nos sigue bendiciendo hoy y cada uno de los días a nosotros también, aún con nuestra infidelidad. Y no es que nuestro pecado no tenga consecuencias, no, pero el pecado es el que trae consecuencias. No es que Dios sea un castigador, enojón, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos en la dispensación de la gracia. Eso quiere decir que vivimos bajo la gracia. Y a veces nosotros creemos así como de me está yendo mal o me está pasando esto porque Dios me está castigando. No, o sea, ¿no? Por ejemplo, no, ayúdenme a orar a que no me corran, es que no he ido en 5 días a trabajar. O sea, o ya estamos como los que van allá al templo de San Juditas, ¿no? No, San Juditas, ayúdame a meterme a las casas a robar, pero te prometo que traigo limosna, pero ayúdame a que no me agarren. Señor, ayúdame a pasar el examen, es que no estudié. Señor, es que ayúdame, es que mi esposa es bien, quién sabe cómo. Pero tú eres bien grosero con ella, ¿no? O tú eres bien, pues ¿cómo quieres? ¿Sí me explico? Pero aquí creo que podemos ver cómo la fidelidad de Dios una y otra vez y otra vez y otra vez, esa es la historia de la Biblia. Si tuvieras que decir en una oración de qué se trata la Biblia, es de la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad del hombre. Porque se repite desde Génesis hasta Apocalipsis eso. Y aquí podemos ver eso. Podemos ver cómo a pesar de la infidelidad de Simeón, de Leví, de la imprudencia de Dina, de la desobediencia de Jacob, Dios sigue siendo fiel y sigue bendiciéndolos. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que también podemos ver que a los cristianos o a los que somos hijos de Dios también nos pasan cosas malas. Hay una creencia muy errada en la que pensamos, no, yo soy cristiano, no, a mí no me puede pasar eso, ¿no? ¿Cuántas veces, o cuántos no escuchamos? Yo creo que todos escuchamos en pandemia, pero ¿cómo se fue a enfermar el pastor? Pues si es pastor, si es cristiano, bueno, ¿y por qué no? Díganme en qué parte de la palabra o en qué parte de la Biblia dice, como eres hijo mío, o como ya me recibiste como tu Señor y tu Salvador, ya no vas a tener ni un solo problema. Dice lo contrario. Muchas serán tus aflicciones. No dice, tendrás afliccioncitas, ¿eh? O sea, uno que otro, o sea, aguanta, uno que otro. No, dice, muchas serán las aflicciones del justo, pero no teman, porque yo he vencido. Entonces, creo que también podemos entender con esta historia y con muchas de las historias de la palabra, que a los cristianos también nos pasan cosas malas. El hermano Cristóbal se los puede decir. Yo creo que todos tenemos alguna historia o alguna anécdota en la que nos transearon, en la que nos vieron la cara, en la que nos traicionaron, en la que nos hicieron mal, en las que nos robaron, en la que nos engañaron, nos pusieron el cuerno, no lo sé. Todos tenemos eso. Así que a los cristianos, sí. A los que somos hijos de Dios, sí. Sí nos pasan cosas malas. Y no es porque Dios no nos ame.
Es simplemente porque vivimos en un mundo roto, corrompido. Y va a seguir pasando todo eso hasta el día en que lleguemos a su presencia, hasta el día en que Él venga a reinar. Así que no nos sorprenda, no, porque a veces, ¿cómo es posible, Señor? Yo te sirvo, es que yo, y mi mamá está enferma, o mi papá está enfermo, o me pasó esto, me dieron cristalazo, ¿no? Como a Martín, que le han dado como 25,000 veces cristalazo, me robaron esto. También nos pasan cosas malas, pero bueno, ese fue un paréntesis. La palabra, regresando a Leví y Simeón en cuanto a que no actuaron como Dios mandaba, ni siquiera lo buscaron y ni siquiera lo consultaron. Y quiero decirte el versículo Mateo 5:9, ese creo que no, sí se los puse, te los puse en la Reina Valera Revisión 1960 y en la Nueva Biblia de las Américas. Y mira lo que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y la otra versión dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, los que procuran la paz y los pacificadores. Ahora, quiero que me den lluvia de ideas de qué es ser pacificador, qué es procurar la paz, qué es. Pero fuerte porque traigo el oído tapado y casi no escucho. A ver, ven, porque no escucho nada. No ser rencoroso, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Una encrucijada? Ok. Una cosa es ser pacificador y otra cosa es o intentar hacer la paz, ¿no? Ok, exactamente. Cons le acaba de dar en el clavo, eso es lo que quería que me dijeran. No es lo mismo mantener la paz que ser pacificador. No es lo mismo. Porque a veces cuando hay que ser pacificador, tiene que haber confrontación. Tiene que haber un límite. Tienes a veces que decir hasta aquí. No confundamos el ser mansos con el ser mensos. El ser pacificador no es así de, bueno, no, pues yo mejor me callo para evitar bronca. Porque a veces eso es lo que entendemos, ¿no? Así, ya mejor, mira, ya no digo nada. Y a veces también es prudente. A veces también es prudente decir, este es mi tiempo de callarme, pero también tiene que haber un tiempo de confrontación para ser pacificador. Procurar la paz o ser pacificador es buscar, provocar la paz. No callarme para evitar pleitos. Y creo que a estos en muchas áreas, porque a lo mejor en áreas de nuestro matrimonio, ¿no? Porque a mí sí me pasa, o sea, a mí sí me pasa de, ay, yo no le voy a decir nada, qué flojera, ¿no? O sea, nada va a ser nada más pelear, ¿no? Pero si sigue siendo algo como recurrente, tiene que llegar un momento en el que diga, ¿sabes? Hasta aquí, tiene que haber una confrontación. Pero eso es muy diferente a decir así de voy a sacar mi espada y voy a ir y matar a todos y cometer así un genocidio como lo hizo Simeón y Leví. No actuaron mal. Bienaventurado significa, en esta palabra que es del Nuevo Testamento, viene del griego Macarios. ¿Quiénes son aquí Macarios? Espero que todos. ¿O no? ¿No somos bienaventurados? ¿Solo uno por ahí? Bienaventurado, Macarios, quiere decir supremamente bendecido, afortunado, pero también significa bien librado. O sea, eso quiere decir que cuando tú provocas la paz, cuando tú eres un pacificador, sales bien librado. Esa sería otra manera de decirlo, sales bien librado, eres afortunado, eres bendecido. Por supuesto, tiene que hacerse cuando tú haces una confrontación, cuando tú debes poner un límite, cuando tú vas y le dices a alguien, esto me está lastimando, esto no está bien, tienes que hacerlo, por supuesto, con sabiduría, con inteligencia, con prudencia, no ahí a lo loco, ¿no? Entonces, bueno, bienaventurados son los pacificadores, esto es hacer la paz y no solamente quedarse callado o evitar conflicto. Ok, ¿les hace falta algún, ese último es eso, pacificador? Ya
ya me perdí. Pacificador es ser un guerrero, no es ser pusilánime, ni cobarde, ni blando. Ese es el último. ¿Les faltó alguna? ¿Les faltó llenar alguna para repetirla? ¿O todos tenemos nuestro bosquejo completo? ¿5? Siquem y Hamor, la que dice Siquem y Hamor, ¿no? Siquem y Hamor fueron ilusos, fueron crédulos, fueron ignorantes. ¿Alguna otra? ¿Les faltó alguna otra? ¿Todos tenemos ya completas nuestras rayitas? ¿Sí? Ok, bueno. En esta historia la verdad es que es muy fácil identificarse con Dina, o es muy fácil identificarse con Jacobo, con Leví y con Simeón, porque la verdad es que así es como solemos actuar, así de, no, tú me haces, no manches, o sea. Hasta dice, ¿no? Hasta ahí ese así de, no sabes el alacrán que te acabas de echar encima, ¿no? Es muy fácil identificarse con ellos. Pero no es tan fácil de aceptar que también a veces pudimos ser Dina, en la que abusaron de nosotros. A veces pudimos haber sido Simeón y Leví, en la que fue tanto nuestro enojo, y fue un enojo comprensible, fue un enojo que sí debía de ser, pero que actuamos de manera incorrecta. Pero también muchas veces, y eso examínalo en tu corazón, deja que el Señor te hable, a veces también hemos sido como Siquem y como Hamor. A veces también hemos sido nosotros los que hemos abusado. A veces nosotros también somos los que hemos lastimado a otros. Y además tomamos esa actitud así como de, o sea, te daño, y sí, aunque no entendamos eso que nosotros hicimos, muchas veces pudimos haber tomado la actitud como de, ay, bueno, ya, no te enojes, ¿no? Como Siquem a Dina, así de, pero se enamoró de ella y le habló tiernamente. Ay, no, pues qué lindo Siquem, muchas gracias, ¿no? Pero, o sea, imagínate, el mismo pasaje decía también que Siquem era el hombre más respetado de todo el pueblo. Y tú dices así de, ¿y era un violador? Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, yo no soy un violador, pero ¿qué tal un mentiroso o un timador? La palabra debe de confrontarnos. Perdón si esto suena muy crudo. Pero hemos sido así. Hemos sido como Siquem y Hamor, que nuestra ignorancia, y que además ni siquiera nos interesa, porque ellos ni siquiera como que se les veía la más mínima intención de saber así como de, oye, pues esto estuvo bien, estuvo mal, ¿no? Conocer la otra cultura, saber, entender. A veces somos de mentes bien cerradas. Por eso Pablo tuvo que escribir, renueven su mente, constantemente estén renovando su mente. ¿Qué tanto dejamos que Dios renueve nuestra mente? Y creo que esta es una oración peligrosa también que debemos de hacer ahorita que está terminando el 2023. Porque si no lo hacemos, entonces estamos condenados a que el 2024 siga siendo exactamente igual en muchos aspectos. Y si nosotros queremos seguir creciendo en la palabra del Señor, queremos reflejarle, queremos ser la mirada de Jesús, necesitamos entonces reconocer. Porque no es solo que nosotros nos veamos y ver a los demás con gracia, sino es también reconocer. Si hay algo que es voluntad de Dios en tu vida, es precisamente eso, que nos apartemos de lo que estamos mal. El Señor sabe nuestro corazón, sabe nuestra mente, sabe que muchas cosas no las entendemos. Por eso David oraba, ¿no? Así de, líbrame hasta de los pecados que me son ocultos. Y le eran ocultos porque él no los entendía, no los alcanzaba a ver. El profeta Natán le tuvo que ir a decir, David, super mega metiste las 4 patas cuando fuiste y te acostaste con Betsabé y mataste a su esposo. Y David no lo entendía.
Y así también fue con Siquem y Hamor. Entonces, a mí me gustaría que te pudieras poner de pie, que oráramos. Vamos a hacer 2 oraciones. La primera oración es para pedirle al Señor que nos ayude a sanar nuestro corazón, a soltar, a perdonar, pues aquellas personas que han abusado de nosotros, que han sido, todavía no, que han sido un Siquem en nuestra vida, para perdonar a los Siquem en nuestra vida, ¿no? A los Hamor, a los que nos deshonraron, a los que nos dejaron en ridículo. Pudo haber sido un abuso sexual, pudo haber sido un abuso físico, un abuso verbal, pudo haber sido un abuso de confianza de cualquier tipo. Tú sabes y conoces tu historia. La verdad es que yo ni siquiera necesito saberla, porque lo sabes tú, lo sabe Dios. Y no es fácil. El Señor dice que somos más que victoriosos, así que sobre este dolor tú eres más que victorioso. Pero sí es algo que tenemos que estar trabajando todos los días, porque no es fácil. Pero cuando logramos hacerlo, cuando dejamos que Dios lo haga, traemos libertad a nuestra vida. Traemos paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. Traemos una renovación de mente. Es también una obediencia, es también fe en Dios, pues no sé, yo no puedo hacer nada, ¿no? El pastor nos enseñaba hace poco que quien nos hizo daño, no hay forma de que quien nos hizo daño nos pague. Que nos podrían dar millones y eso no va a borrar lo que pasó. Nos pudieran decir o hacer lo que sea, pero no hay forma de que nos paguen ese daño. Por eso es nuestra responsabilidad. Desafortunadamente el daño no lo hace otro, pero es nuestra responsabilidad sanar. Si bien te va, pues a lo mejor esa persona va a venir y te va a pedir una disculpa, pero muchas veces no va a ser así. Pero si tú verdaderamente crees en tu corazón que Dios hace cosa nueva, que Dios renueva tu mente, díselo ahí en tu corazón: Señor, hay tantas cosas en nuestro pasado, en nuestra vida, que duelen, que quizá no podamos olvidar, o que decimos que perdonamos, pero luego vienen los recuerdos. Pero sabemos que tu fidelidad, Señor, no cambia. Tú siempre estás ahí, porque tu fidelidad no depende de lo que nosotros hagamos, de cuántas veces la reguemos o de cuánto pequemos. Viene solamente de que tú eres Dios. Tu fidelidad es para siempre, Señor. Así que te pedimos en este momento, Señor, con un corazón agradecido, porque sabemos que estás escuchando nuestra oración, que tú vengas y ministres nuestras vidas, que ministres nuestro corazón, que nos ayudes a soltar, Señor, que rompas toda cadena en este momento, toda atadura, Señor, de tristeza, de amargura, de falta de perdón, de rencor, de resentimiento, de esos malos recuerdos, Señor. Que esos recuerdos, aunque no se vayan, más bien sean solo una señal, Señor, de cómo tú una y otra vez has sido fiel y de cómo nos has sanado, de cómo has cambiado nuestra vida, Señor. Tú haces cosa nueva, Señor, así que en este momento te pedimos, Señor, que tú traigas, Padre Santo, una renovación en nuestra mente, Señor, una renovación en nuestro corazón, una restauración, Señor. Ponemos nuestro dolor, nuestras lágrimas, nuestra desesperación, nuestra frustración que nos ha traído todas las veces que nos han traicionado y nos han lastimado, las ponemos en tus manos, Señor.
toda esa basura, toda esa ropa sucia, esas vestiduras, Padre Santo, rotas, maltratadas, las ponemos hoy en tus manos, Señor. Y queremos que, Señor, tú pongas en nosotros, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que nos ayude, Señor, no solamente a perdonar, sino incluso hasta orar y bendecir a aquellos que nos han hecho daño, porque eso es lo que tú nos dices, Señor. Porque si tú nos perdonaste, Señor, todo lo que hemos hecho, ¿cómo no haber de perdonar nosotros, Señor? Enséñanos a ser como tú, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo que vive en nosotros, Señor, avive, Padre Santo, haga crecer ese fruto del amor, Padre Santo, del perdón en nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, nos dejamos en tus manos, Señor. Soltamos el control, Padre Santo, de sobre toda situación, Padre, que nos aqueja, que nos lastima. Soltamos en tu nombre, Señor Jesús, a aquellas personas que han abusado de nosotros. Y en este momento también, Señor, venimos a tu presencia para pedirte perdón. No solo para perdonar, sino también para pedirte perdón por todas las veces que nosotros hemos sido como Leví, como Simeón, como Siquem, como Hamor, Señor. Por todas aquellas veces que nosotros dañamos a otros. Por todas las veces que en nuestra ignorancia no nos comportamos como debíamos de comportarnos, no seguimos tus estatutos. Por todas las veces que nosotros, siguiendo nuestra carne, nuestros deseos, nuestro enojo, nuestra frustración, o repitiendo incluso esas maldiciones generacionales como lo hicieron Simeón y Leví, nosotros repetimos patrones o repetimos cosas que trajeron maldición a nuestra vida, pecado, manchas. Perdónanos, Señor. Y si te es posible, Señor, ayúdanos a ser un medio de bendición, Padre Santo, para las personas que incluso nosotros dañamos y para otros. Ayúdanos también, Señor, a soltar toda culpa por aquellas cosas que nosotros hemos cometido. Perdónanos, Señor, las veces que no hemos sido buenos padres, buenas madres, buenos hermanos, buenos hijos tuyos, buenos hermanos en Cristo. Perdónanos, Señor, las veces que nosotros dañamos y ni siquiera nos dimos cuenta. Perdónanos por nuestros pecados que nos son ocultos, como David oraba, Señor. Pero te pedimos en este momento nuevamente que examines nuestro corazón, que examines nuestra mente, Señor. Y que nos enseñes, Padre Santo, que nos instruyas, que nos dé sabiduría, porque así lo dice tu palabra, que si a alguno les hace falta sabiduría, se la pidamos. Así que en este momento, Señor, te pedimos también que tú nos des sabiduría para actuar conforme a tu palabra y no conforme a nuestra sabiduría, Señor, no conforme a lo que parece bien a nuestros ojos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a ser pacificadores, ayúdanos a ser prudentes, Padre Santo. Ayúdanos a ser responsables también de nuestros actos y a no culparte a ti ni a los demás de lo que hacemos, Señor. Gracias, Señor. Dale las gracias al Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos has escuchado. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por esta serie, gracias por la vida de Cayo, que nos ha compartido los otros mensajes, Señor. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por el alimento que has traído en esta vida y te pido que tú lo selles, Padre Santo, en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre Santo. Gracias por lo que tú ya empezaste a hacer en nuestra vida y por lo que vas a seguir haciendo. Te pido que en nosotros haya siempre esa disposición, Padre Santo,
de que tú nos sigas moldeando, Padre Santo, de que sigas haciendo la obra en nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos todas estas cosas. Amén y amén.